Una de las quejas más frecuentes entre los fans de anime a la hora de ver un anime es cómo estos cambian cosas de la novela, manga o el videojuego original. Mientras que este es un criticismo válido, no es precisamente el hecho de que cambien algo lo que lo hace malo, sino el cómo lo hacen o por qué. De hecho, considerando que nosotros los críticos calificamos a diferentes series de ser superiores o inferiores, hacer una versión diferente o mejorada suena intrigante para nosotros. A decir verdad, que un anime se diferencie de su manga es una práctica que debería hacerse más frecuente si me lo preguntan, y es algo que le daría más independencia al medio. Vamos a ver de qué formas esta práctica podría beneficiar al anime. Número 1. Mejorar lo visual. En muchos casos, la versión manga se ve mucho más bonita que la versión anime por obvias razones. Los anime normalmente son de bajo presupuesto. Dibujar unos paneles es una cosa, mientras que dibujar un storyboard entero y un montón de in-betweens es otra. Hay mangakas que tienen una semana o todo un mes para dibujar un manga, mientras que los estudios apenas tienen entre una semana para hacer el quíntuple de dibujos. Trabajo de in-betweens aparte, anime que mejoren la calidad de ilustración o que cambien el diseño de personajes para bien, son casos que sí existen y que la gente suele ignorar. Toma Shingeki no Kyojin por ejemplo. En el manga varios personajes tienen las mismas caras. A veces es difícil diferenciar a un personaje masculino de uno femenino. Además que el mangaka suele tener un trazo muy cochino. Mira el anime en contraste, caras diferentes, hombres y mujeres diferentes, y con un acabado muy limpio, pero que no deja la suciedad para bien, pues posee una línea muy gruesa. Otro caso es el Fenlit. Esos dibujos del manga son horrendos. El diseño del anime será genérico, pero al menos no posee esa anatomía tan desproporcionada. En fin, hay mangakas que son muy buenos escritores, pero pésimos dibujantes, y una ayuda del anime nunca viene mal. Aunque claro, no es como que los mangakas de Shingeki no Kyojin y Elfen Lied sean el caso de buenos escritores. Número 2. Eliminar material inútil. Seamos honestos aquí, el anime no es lo único que suele tener relleno. A veces los mismos mangas suelen tener historias que no van a ninguna parte, que no añaden nada o detalles que incluso arruinan a un personaje por completo. No lo voy a spoilear, pero tomen el caso de Usagi Drop por ejemplo. El anime nos hizo un gran favor eliminando ese último tramo final del manga. O tomemos el caso de Berserk. Imagina lo disfrutable que sería una adaptación anime que, a diferencia del manga, vaya directo al punto y no vaya en círculos, como lo hace ahora el manga. Claro, en su lugar de eso obtuvimos un cáncer en CG, así que pierdan las esperanzas de que eso ocurra. Ir en círculos es un hábito muy común de muchos mangas. Inuyasha como otro ejemplo, y una adaptación de anime que no fuera en círculos y fuera directo al punto haría la diferencia entre un trabajo mediocre y un trabajo muy bueno. Lamentablemente, para que esto ocurra, estaríamos hablando de adaptaciones anime que salen mucho después de terminado el manga. Y cuando un manga es nuevo, las empresas quieren aprovechar el hype, por lo que hacen el anime inmediatamente, anulando por completo la posibilidad de que el anime pueda desviarse del manga, aunque sea un poco. En casos más graciosos, un anime tiene que desviarse del manga de la mala manera, y haciendo relleno, debido a que sus capítulos ya han alcanzado su publicación actual. Número 3. Añadir más material. Muy bien, ya hablamos de eliminar mierda inútil, ahora hablemos de añadir mierda buena. Y con añadir no me refiero a personajes o arcos de relleno, estoy hablando de cosas que afecten directamente a la historia principal. ¿Nunca has sentido que el desarrollo de un personaje fue apresurado o forzado? Pues no teman más, en nuestra adaptación mejorada de anime, pasaremos más episodios explicando y profundizando en el cambio de ese personaje, para que se sienta natural y paulatino. ¿Alguna vez sentiste que un elemento que salva al protagonista fue algo completamente sacado de la nada y que arruina la historia? Bueno, podemos hacer que se salve de otra forma que requiera más episodios, o podemos anticipar con mucha anterioridad el elemento que salvará al personaje. ¿Alguna vez has sentido que esa muerte estuvo bien pero pudo ser mejor?
Si le damos una relación más profunda a los personajes e invertimos un poco de tiempo en escenas cómicas o en su química como personajes, entonces no pensarás que esta muerte está bien, pensarás que esta muerte es excelente y llorarás fuentes de lágrimas. Por otra parte, número 4. Cambiar completamente la resolución. Aquí estamos tocando un terreno más complicado y polémico. Aceptémoslo, algunos manga iban muy bien hasta cierto punto, en que obtuvimos una resolución de mierda. Imagina todas esas historias que acaban en time resets, ahora salvadas gracias a un cambio de resolución. ¿El protagonista salva a su amiga de la infancia manipulando el tiempo? Nope, no logra salvarla y en su lugar este deberá aprender que como simple mortal no puede simplemente jugar con el cosmos y las leyes del universo, haciendo que crezca como persona y tenga que afrontar ahora la terrible realidad de perder un ser amado. ¿Suena cruel o demasiado triste para los otaku? Puede ser, pero imagina lo sorprendente que esto resultaría para alguien que ya se leyó el material original y espera la misma mierda de siempre. Sería un gran shock, una gran noticia, estaría en boca de todos, y por ende no solo salvaría la escritura, sino que también lo volvería en un fenómeno popular. Ganar, ganar. Por otra parte, hacer esto también salvaría completamente esas resoluciones que consisten en deus ex máquinas o conveniencias argumentales. Y finalmente, número 5. Da una buena excusa para comprar y ver el material original. Esta no es solo una razón comercial, sino también artística. Ofrecer diferentes perspectivas de un material sin que se sienta como otra floja historia de realidad alterna a lo Marvel. Y por cierto, cuando digo esto tampoco me refiero a dejar el anime incompleto, como muchos anime modernos lo hacen, para dar la excusa de ir a comprar el material original. Ese es un bait de muy mal gusto, es ofensivo y un gran fuck you a la audiencia que tuvo fe en tu producto. Este es el punto más controversial, debido a que varios anime de los 2000 de hecho sí hicieron esto de hacer versiones alternas y el resultado fue desastroso. El gran problema aquí es que muchas de las personas que trabajan en el medio de anime no estudiaron o se prepararon para ser escritores. Confían en que los mangakas ya son lo suficientemente buenos, pero los que trabajan en hacer adaptaciones no están preparados para escribir algo por sí mismo. Por ende, la mayoría de las veces cuando un anime alcanzaba a su material original y tenían que cambiarlo por problemas de horario, estaban dejando que completos amateurs se encargaran de la dirección narrativa de dichos anime. Los japoneses son expertos en pensar ideas y conceptos llamativos y atractivos. El gran problema es que muchos son pésimos ejecutándolos, pues carecen de creatividad y poseen una mentalidad cuadrada. Ahora imagina lo que un verdadero buen escritor podría hacer con esos conceptos interesantes mal aprovechados. Algunos son buenos escritores, pero no poseen el talento para pensar en ideas enganchantes. Otros saben crear ideas locas, pero son malos escritores. Es tan simple como eso. Y esa es mi opinión de lo que debería hacer una buena adaptación. Qué mal que ni Hollywood ni el anime moderno harán algo de esto porque son modernos, y la modernidad solo se trata sobre manipular emociones, sensaciones fáciles, superficialidad, drogas, sexo, novedad y demás mierda hedonista. ¿Cuándo van a escuchar a sus abuelos? La modernidad es mierda. What's the use of money if you ain't gonna break the mold?